Tenemos el privilegio de poder estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de las redes sociales y de las plataformas virtuales que tenemos a nuestra disposición. Pensaba hace un rato atrás en lo que significó la imprenta en el tiempo de Martín Lutero y cómo eso pudo también ser un instrumento en las manos de Dios para llevar la reforma a diferentes países del mundo de una forma mucho más rápida de lo que podría haber sido y tener el impacto que Dios quiso que tuviera en ese entonces. También hoy el Internet, las redes sociales son un instrumento en las manos de Dios para poder llevar el mensaje en tiempos complejos como los que estamos viviendo, donde estamos cada uno de los países sufriendo esta pandemia. Ahora, precisamente en función de eso, es decir, de lo que estamos viviendo, cuáles son las lecciones prácticas que aprendemos o debemos aprender a la luz de estas circunstancias, lo que el Señor nos quiere enseñar, cuál es el propósito que Él tiene detrás de estas cosas, es importante reflexionar al respecto. No sabemos exactamente ni específicamente cuál es la voluntad de Dios en esto, pero sí sabemos en términos generales que hay ciertos principios que nos ayudan a poder evaluar adecuadamente lo que es nuestra vida cristiana en función de este tipo de cosas que nos trae a una reflexión más profunda, a mirarnos frente al espejo perfecto de la palabra y poder entender hacia dónde el Señor está apuntando con lo que está sucediendo. ¿Cuál es la lección o cuáles son las lecciones prácticas que quiere entregar a la iglesia? La mayor parte del tiempo las personas viven como si fueran los amos del mundo, es decir, como si tuviesen el control de todas las cosas. De tal forma que los planes y los propósitos que se realizan pensando de que las circunstancias van a ser normales, de que no va a haber ningún cambio en las situaciones, por eso es que se establecen los planes y propósitos. Ah, ahora, en este sentido, obviamente que la situación es distinta, es decir, la vida nos está enseñando, en este sentido, Dios, el Dios de la vida, el que guía y conduce todas las cosas, nos está enseñando que no somos nosotros los que tenemos el control de todas las cosas, sino es Él. Se hace evidente que somos simplemente criaturas cuando nos enfrentamos a situaciones como estas, que no tenemos el control sobre nada y que somos seres absolutamente dependientes, que no somos autosuficientes, que no podemos pasar por la vida ignorando esta importante verdad, que Dios es el soberano del universo, que Dios es el que preordena todas las cosas para la consecución de sus propósitos, que es Dios en definitiva el que va a guiar todo para que sus planes que son eternos, sus planes que son gloriosos puedan manifestarse o darse o desarrollarse de la forma en que Él así lo establece. Por eso es necedad vivir la vida sin Dios. Es necedad absolutamente vivir la vida en función de las cosas que se pueden palpar nada más de lo inmanente y no vivir en función de lo trascendente. Es una insensatez, como lo muestra claramente, una vanidad absoluta, como lo muestra el autor de Eclesiastés en un momento de su vida, viendo las cosas en términos cínicos, como una persona que no tiene esperanza mirando bajo el cielo y viendo de que en realidad la vida no tiene sentido si lo vemos desde esa perspectiva. Todo es vanidad, dice el predicador, vanidad de vanidades, aún los logros más importantes que podemos obtener, aún las cosas que podemos lograr aquí en esta tierra en términos materiales, todo es vanidad cuando dejamos fuera de la ecuación a Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles y nos encontramos de la noche a la mañana con una pandemia que atemoriza al mundo entero. Y de hecho no sabemos ni siquiera cuánto va a durar ni cuáles serán sus verdaderas consecuencias. Porque no se trata solo de la enfermedad en sí, sino de lo que vendrá como consecuencia de este tiempo de inactividad que ya está trayendo problemas presentes bastante complejos. En términos psicológicos, hay personas que están sufriendo el encierro, donde hay cuarentena total en los países o en las ciudades donde hay cuarentena total, la gente está sufriendo en términos psicológicos por esta situación. También hay consecuencias laborales ya, gente que ha perdido sus empleos producto de esta situación, porque si la empresa o los lugares de trabajo no producen, entonces
tampoco pueden sostener a sus empleados. También eso trae, por supuesto, consecuencias económicas que van a tener una complicación especial en términos familiares, en el sustento que cada jefe de hogar lleva a su hogar. También hay consecuencias familiares que tienen que ver, muchas veces escuchaba o leía hace unos días atrás de que ya habían problemas de divorcio y una serie de otras situaciones producto de lo que está pasando. Todo esto, sumado a los problemas de salud, que es lo que estamos enfrentando en el presente, no augura un futuro muy bueno de lo que, digamos, como consecuencia de lo que está ocurriendo con esta pandemia. Ahora, como creyentes, entendemos que esto no es un accidente para nuestro Dios. No es que de un momento a otro algo se le escapó de las manos y por eso estamos pasando por esto, sino que Dios, quien no solo creó y sustenta todas las cosas, también preordena todas las cosas conforme a su sabiduría, como dijimos hace un momento, para el cumplimiento de sus propósitos. De tal manera que nuestra evaluación ha de partir del parámetro de las Sagradas Escrituras. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Por lo que debemos, hasta donde nos sea posible, sacar las lecciones que el Señor nos está dando por medio de esta situación que nos supera y nos dice de frente que no tenemos el control de todas las cosas, que no somos los que llevamos el timón del barco, sino que es nuestro Dios el que va conduciendo todo esto. Y es precisamente una carta que fue escrita a judíos en el primer siglo. La mayoría de los teólogos dicen que fue probablemente la primera carta que fue escrita del Nuevo Testamento, como lo es Santiago, quien nos ayuda a repensar nuestra forma de vivir respecto a la voluntad del Señor. ¿Cómo vivimos en relación a eso? ¿Vivimos bajo la autoridad del Señor, sometidos a lo que Dios ha establecido en su palabra? ¿Somos obedientes en términos prácticos a lo que Dios nos ha dicho? ¿Vivimos conscientes de que no somos autónomos, sino seres absolutamente dependientes del Señor que nos creó y nos redimió en el caso de los creyentes? ¿Vivimos cada día buscando la voluntad de Dios en todas las cosas que emprendemos? ¿Involucramos a Dios en todas las cosas? ¿Creemos que podemos realmente vivir bajo nuestros propios parámetros sin tomar en cuenta a Dios? Todas estas preguntas son pertinentes y nos ayudan a una reflexión más profunda para entender de que simplemente somos criaturas y que dependemos 100% del Creador. Santiago es una carta de tipo práctica, quizás la más práctica del Nuevo Testamento. De hecho, algunos teólogos dicen que es como son los proverbios del Nuevo Testamento, porque apuntan a sentencias de tipo prácticas de la moral y de la ética cristiana. ¿Cómo ha de vivir un cristiano? Eso es lo que nos dice Santiago en términos generales. Es decir, que seamos consecuentes con la fe que profesamos. No es una carta doctrinal, bajo ninguna circunstancia. De hecho, es interesante que en ninguna parte, por ejemplo, la gran obra del Señor Jesucristo aparece en toda la carta de Santiago, pero sí sus implicancias prácticas de creer en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, de confiar plenamente en eso, se ve, eso es lo que dice Santiago, en la práctica. La fe sin obras, recuerdan, una de las partes principales de la carta es muerta. De tal manera que no es una carta doctrinal, tampoco es una carta polémica, es decir, donde enfrenta alguna controversia teológica importante, como las cartas del apóstol Pablo a los Gálatas, por ejemplo, o a los Colosenses en otro contexto, sino que es muy práctica. Más bien, se ocupa del día a día, de mostrar la pertinencia de la fe en la vida cotidiana. Y es en este sentido que enfatiza, la importancia de que el creyente viva bajo la voluntad de Dios en todas las cosas. Y es consistente con lo que la Biblia en general enseña al respecto. Por ejemplo, David en el Salmo 48, que es al mismo tiempo una profecía del Señor Jesucristo, una profecía mesiánica, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En el Salmo 143, versículo 10, añadió:
enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. El Señor Jesucristo, por otro lado, dijo en Marcos 3:35, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mientras que en Juan 7:17 declaró, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta en cuanto a la evaluación de lo que él enseñaba. En Mateo 7:21 hizo la solemne advertencia, recuerdan, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pedro exhortó a los cristianos a que no vivan el tiempo que resta en la carne conforme a sus propios deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. 1 Pedro 4:2. El apóstol Juan, por su lado, escribió a los creyentes que los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. 1 Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, notan que hay un verbo que se repite, el que hace, los que hacen, los que hacen, los que hacen. Y tiene que ver con la vida práctica, con lo que realmente nosotros, cómo vivimos cada día, eso es lo que determina, define, en definitiva, lo que somos. Lo que somos trae como consecuencia una vida consistente. Y en este sentido es Santiago en todos los párrafos, en todos los capítulos, en estos 5 capítulos, apunta precisamente a eso, al hecho de vivir bajo la autoridad y la voluntad de Dios, reconociendo que nosotros no sabemos cómo guiar nuestra conducta, sino que solo dependemos de lo que Dios puede hacer y quiere hacer con nosotros, y haciendo la voluntad de Dios, entonces vamos a vivir de acuerdo a lo que somos realmente como creyentes. Como se puede apreciar en este breve compendio de citas que dimos, el hacer la voluntad de Dios es la evidencia de nuestra relación con Dios. Y esto no puede ser frustrado por las circunstancias, porque aún ellas, es decir, las circunstancias, son la expresión de la voluntad de Dios para nosotros. Por medio de ellas el Señor nos quiere llevar a hacer su voluntad. Nos quiere enseñar a someternos bajo su señorío. Ese es el punto central. Quiere matar esos residuos de autosuficiencia que aún quedan en nosotros. Nosotros somos personas que todavía estamos en proceso de cambio, de transformación, y en consecuencia tenemos algunos hierros que son evidentes en nuestra vida, y eso es lo que el Señor quiere sacar por medio de enfrentarnos a este tipo de situaciones para que analicemos si efectivamente estamos viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Estas son las cosas de las que Santiago trata en su carta. Hacer caso omiso de la voluntad de Dios es equivalente a decir, soy el gobernante soberano de mi vida. Y este es el punto que deseo tratar hoy con ustedes. Responder a la pregunta, ¿quién está en control? ¿Quién es realmente el soberano de mi vida? Y la pregunta no intenta llevarnos a responder teóricamente, porque todos sabemos en términos teóricos cuál es la respuesta. No, Dios es el soberano, sino en términos prácticos. ¿Estamos viviendo esa realidad? ¿O es solo teoría? ¿O es solo conceptos? ¿O es solo el entendimiento de un significado correcto de lo que la Biblia nos enseña, que Dios es el soberano? ¿O efectivamente estamos viviendo de esa manera, en términos prácticos, bajo la soberanía de Dios? Con el texto de Santiago 4, 13 al 17, vamos a comenzar y entonces vamos a entrar en materia. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago exhortó a sus lectores para que rectificaran la conducta equivocada, que llevaban y tomaran en cuenta a Dios en los planes de la vida.
Con este propósito les advirtió sobre las limitaciones humanas que los obligaban a tomar en cuenta a Dios en sus planes, es decir, no hay otra posibilidad. Y la conducta pecaminosa que tenían al no incluir a Dios en sus planes y proyectos. Ellos sabían bien lo que debían hacer, pero no lo estaban haciendo. En los versículos 13 y 14, Santiago habla sobre la insensatez de confiar en sí mismo. En los versículos 15 al 16 se ofrecen las directrices para la vida mediante una perspectiva correcta de la relación con Dios que exigía corrección de la conducta jactanciosa. Y el versículo 17 dicta el veredicto final sobre la conducta jactanciosa. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Algunos de los lectores de Santiago estaban haciendo planes para su vida sin tomar en cuenta a Dios. Santiago los alerta sobre esto y les dice que dejen la arrogancia, pues no solamente desconocen el futuro, sino que su vida es absolutamente temporal. Les recuerda que estaban haciendo muy mal al ignorar a Dios y estaban cometiendo pecado, por cuanto sabían lo que Dios quería y que además eso que Dios quería era bueno y sin embargo no lo estaban haciendo. Otra vez, vemos que es un asunto de tipo práctico más que teórico. Más que de comprensión y entendimiento en términos intelectuales, es una realidad vivencial a la que está llamando Santiago. Veremos esto en tres partes. Y lo primero es que es insensatez vivir como si Dios no existiera. Es insensatez vivir como si Dios no existiera, aún sabiendo que existe, sin embargo, vivir como si Dios no existiera. Esto, lo que se le podría denominar, son los ateos prácticos. El ateísmo teórico, el ateísmo teórico es mucho más respetable que el ateísmo práctico. ¿Por qué? Porque el ateo teórico simplemente tiene la convicción de que Dios no existe, aun cuando está equivocado, no obstante argumenta en función de eso en términos racionales, aun cuando obviamente está equivocado. Sin embargo, el ateo práctico es la persona que dice creer en Dios, que probablemente ha hecho una profesión de fe por el Señor Jesucristo, sin embargo su vida no es consecuente con eso. Y por eso es mucho más peligroso, y por eso es mucho más compleja la situación. Ahora, Santiago le estaba escribiendo precisamente a ese tipo de personas, a personas que habían hecho una profesión por el Señor Jesucristo, judíos que estaban en la dispersión, como dice en el capítulo 1, versículo 1, pero que no estaban viviendo, no estaban siendo consecuentes con la fe que profesaban. Eso es un ateo práctico. Estaban viviendo una especie de, como dije, de ateísmo práctico, donde no vivían de acuerdo a lo que Dios había establecido. Ellos planificaban como si fueran los dueños del mundo, sin considerar la voluntad de Dios en todo esto. Los judíos, que eran y son aún excelentes comerciantes, hablan de sus estrategias. Noten lo que dice el versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ahí está el establecimiento de sus planes y sus propósitos. Alguien comparó esto con que había más de un judío ahí, tenían un mapa, lo abrían, ¿cierto? Y empezaban a indicar, mira, vamos a esa ciudad, la que está en tal lugar, y vamos a establecer un negocio donde vamos a invertir y vamos a ganar mucho dinero, después vamos a volver nuevamente acá. Noten, hoy y mañana, o sea, establecen el tiempo. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Geográficamente también establecen el lugar donde van a plantar su negocio. Y estaremos allá un año. ¿Cuánto es el tiempo que van a estar trabajando? Y traficaremos, es decir, eso es, comercializaremos y ganaremos. Vamos a tener un efecto positivo de lo que haremos. Ahora, uno ve todo esto y dice, ¿pero qué tiene de malo? Y efectivamente no tiene nada de malo esto, porque el planificar y el organizar las cosas es algo adecuado, es algo de la buena administración. Sin embargo, el gran problema no es ese. El gran problema es hacerlo sin considerar a Dios.
Y ese es el reproche y esa es la confrontación que hace Santiago de este tipo de personas. Los planes están bien articulados, sin embargo, se establecen de espaldas a Dios. Es decir, se hacen como si Dios no existiera, aún habiendo profesado a Dios, sin embargo, se hacen como si Dios no existiera. Y en este sentido, es evidente lo que pasa muchas veces en los creyentes, que se hacen planes y propósitos y proyectos sin consultar con Dios y finalmente lo que se hace al final es pedir a Dios que prospere esos planes y esos propósitos. Pero lo primero es consultar con Dios, es averiguar si es efectivamente la voluntad de Dios a través de algunos principios que Dios establece en la palabra y luego ver si eso es, digamos, si eso es lo que Dios quiere, entonces podemos llevarlos a cabo. En Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21, el Señor refirió una parábola que ilustra la insensatez de dejar fuera a Dios de la ecuación. Y en forma presuntuosa, pensar que nosotros tenemos el control absoluto sobre todas las cosas y por eso podemos planificar y organizar nuestra vida como nosotros queramos sin considerar la voluntad de Dios en esto. Dice el texto lo siguiente. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta parábola es una forma ilustrativa de poder mostrar un gran problema del corazón humano en general. El hombre cree que es el dueño de su propia vida y por eso establece planes y propósitos en función de sí mismo. Pero no considera que él es un ser dependiente completamente de Dios. Y por eso el Señor dice en esta parábola, necio. Necio es una persona que está preocupada solo por las cosas presentes. Necio es una persona que está preocupada solo por las cosas inmanentes de esta tierra y que no percibe que lo que realmente importa es preparar su vida para la vida futura. Un creyente debiese no ser un necio en este sentido, un insensato, sino que preocuparse de incluir a Dios en todos los aspectos de su vida, no solo en el aspecto religioso como muchas veces uno o las personas consideran. La raíz del problema es la necedad, la raíz del problema es el corazón del hombre que reflexiona que en realidad él tiene el control de todas las cosas y está jugando en ese sentido, en una forma jactanciosa, a ser su propio Dios. Esta es la actitud, la necedad es la actitud de alguien que cree erróneamente que tiene el control de su vida, que no depende de nada ni de nadie, que no toma en cuenta a Dios para su vida, aun cuando puede profesar la fe. Del mismo modo, los oyentes de Santiago no pensaban en Dios cuando hacían sus planes y fijaban la estrategia y los propósitos que deseaban cumplir. Quizás esta situación que estamos viviendo nos está trayendo a una reflexión más profunda respecto a nuestra verdadera realidad delante de Dios. No somos tan buenos creyentes como quizás pensábamos. No estamos haciendo realmente la voluntad de Dios como nosotros hubiésemos pensado que lo hacíamos. Esta actitud es una necedad, dice Santiago, por dos cosas. Él da dos razones por las cuales es una necedad. Noten lo que dice, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí están las dos razones. La primera razón es la incertidumbre del futuro. No dominamos, no manejamos esas cosas. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar la próxima semana, no sabemos lo que va a pasar en un año más, no sabemos lo que va a pasar en unos minutos más.
La esencial incertidumbre del futuro siempre ha estado grabada en la mente de todos los pueblos. Todos sabemos eso. Todos. No te jactes del día de mañana, escribía Salomón en los Proverbios, porque no sabes ni lo que dará de sí el día de hoy. Ni siquiera puedes manejar el día de hoy. ¿Cómo puedes tú pretender que puedes manejar el futuro, el día de mañana? Proverbios 27:1. Y esto es muy fácil de verificar, hermanos, muy fácil de verificar. No tenemos control sobre las circunstancias, eventos, sucesos imponderables de la vida. Y la pandemia nos ha traído otra vez a la realidad, a dejar de vivir en una especie de nube ficticia y a colocar los pies sobre la tierra. Nos ha venido a decir en nuestra cara que no tenemos control sobre absolutamente nada. Somos simplemente hombres orgullosos queriendo jugar a ser Dios. ¿Cuánta insensatez hay en ello? Es insensato, es absurdo, no tiene sentido que nosotros planifiquemos una vida sin considerar a Dios en todas las esferas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Hasta los paganos sabían eso. Séneca decía, qué estúpido es hacer planes para la vida de uno cuando ni siquiera el mañana tiene bajo su control. Y en otro lugar dijo, no hay nadie que tenga amigos tan ricos que le puedan prometer el mañana. Nadie, absolutamente nadie. La incertidumbre del futuro nos debe llevar a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y reconocer que somos seres dependientes. No seamos insensatos y sigamos creyendo que nosotros sí podemos hacer lo que queremos, porque no es así. Nosotros podemos hacer lo que Dios ha establecido que hagamos. Esta incertidumbre de la vida no debe conducirnos en todo caso ni al miedo ni a la inactividad, es decir, no debe paralizarnos. Alguien puede decir, bueno, entonces lo que está diciendo allí es que no hagamos planes. No, no está diciendo que no hagamos planes, sino que está diciendo que hagamos planes bajo la voluntad de Dios, dependientes de la voluntad de Dios, que hagamos esos planes y esos propósitos preguntándole, Señor, si tú quieres, entonces que esto se haga de esta manera. Es bueno decirle al Señor, Señor, tengo algunas ideas en mi corazón, tengo algunos pensamientos que quizás queremos hacer en la misma obra del Señor, pero, Señor, si esos planes, si esos propósitos no están en tus planes y tus propósitos, no son conforme a tu voluntad, entonces bórralos absolutamente y escribe los tuyos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Esa es la razón de esta exhortación que Santiago hace. Es una invitación a mirar nuestra vida a la luz de la voluntad de Dios y no de vivir como si Dios no existiera o fuera confinado al ámbito privado religioso. El autor de Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Reconoce al Señor en todos tus caminos, en todos tus planes, en todos tus propósitos, en tus proyectos de vida. ¿Cuántos jóvenes nuestros de las iglesias nuestras van a la universidad pensando en escoger una carrera conforme a otros parámetros? Por ejemplo, quizás a cuánto campo laboral van a tener en lo sucesivo, pero no pensando en si esos planes son adecuados para honrar al Señor, para la gloria de su nombre, no pensando en el hecho de que lo más importante es que todas las áreas de nuestra vida estén precisamente bajo la autoridad de Dios, bajo la guía y la dirección del Señor. Es insensato entonces, ¿por qué? Porque no tenemos control sobre las circunstancias del futuro. La segunda razón, por lo cual es una insensatez no incluir a Dios en nuestros planes de vida, es la brevedad de la vida. Miren lo que dice el versículo 14. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Qué buena metáfora utiliza. Neblina. En las mañanas normalmente, en otoño, en primavera, ¿cierto? También en invierno aparece una neblina. Muy fuerte, a veces más espesa, pero luego se disipa.
dura muy poco tiempo. Y esa es una forma de decir que somos seres temporales, que vivimos en este tiempo, en esta tierra por un tiempo muy pequeño, tal como David reconoció. Cuán insensato es en vista de la brevedad y fragilidad de la vida terrenal, hacer planes y vivir sin considerar la voluntad de Dios. Es absurdo. La queja de Job a Dios en capítulo 14, versículo 1 de su libro, resume debidamente la fragilidad y brevedad de la vida del ser humano. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Los símiles que utiliza, las comparaciones que utiliza Job son interesantes. Dice, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. David escribió algo similar. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Salmo 103, 15 al 16. Isaías también, en 40, versículos 6 al 8, también dice exactamente lo mismo. Son palabras similares porque hablan de la brevedad de la vida, de la temporalidad nuestra en esta tierra. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, lo dice también citando al profeta Isaías de la siguiente manera: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Es interesante, dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre. Y aquí habla de la soberbia, aquí habla del orgullo, aquí habla de la autosuficiencia del hombre, de la vanagloria del hombre. Es como la flor de esa hierba. Y obviamente si se seca la hierba, se cae la flor, muere el orgullo. Y esto es lo que muestra lo feble de ese orgullo del hombre. No somos suficientes en nosotros mismos. Somos seres absolutamente temporales que estamos pasando por esta tierra. Entonces, ¿cómo podemos dejar a Dios de lado en nuestros planes y propósitos de vida? ¿Cómo podemos nosotros pensar que podemos vivir diciendo que somos creyentes y viviendo como si fuéramos inconversos realmente? Y ahora, esta pandemia nos ha dicho de la misma manera, ha hecho algo especial, porque en realidad todo el tiempo estamos enfrentados a diferentes circunstancias, pero pocas veces estamos enfrentados a circunstancias de esta naturaleza donde la muerte golpea nuestras puertas. Parece que la muerte está mucho más cerca y entonces mucho más pertinente todavía esta advertencia. Somos seres, temporales, frágiles y débiles. Somos simplemente polvo, dice el salmista. Como una de las vigilias de la noche, dice en el Salmo 90. Por esa razón es insensato hacer grandes planes sin considerar a Dios en ellos, porque no sabemos qué va a suceder el día de mañana y porque somos demasiado breves en esta tierra. Por eso, la actitud verdaderamente cristiana no es vivir paralizados por el miedo a la incertidumbre del futuro, sino dejarlos en las manos de Dios, todo, con todos nuestros planes, contentos de que en muchos casos el Señor nos diga, no, esto no es lo que yo quiero. Y el Señor borre absolutamente nuestros planes, porque si hace eso, de hecho, va a tener de seguro mejores planes para nosotros. Debemos dar gracias al Señor cuando Él frustra nuestros planes. Y en este tiempo es un hecho que el Señor ha frustrado nuestros planes. Inclusive como iglesia, cada uno tenía su planificación, su organización para este año. Cada uno tenía sus propósitos a alcanzar. Cada uno había establecido las estrategias que se iban a utilizar y sin embargo Dios nos paralizó de un momento a otro. Y qué bueno que sea así. Qué bueno que Dios nos haya paralizado, porque eso significa que nos ha dado un tiempo especialmente valioso para reconsiderar nuestra conducta como creyentes, nuestra vida como tal, nuestra vida como iglesia. Qué bueno que el Señor haya frustrado nuestros planes, porque es seguro que Él nos va a revelar que tiene mejores planes para nosotros.
Por eso es insensato dejar a Dios fuera de la ecuación. En segundo lugar, dice que es arrogante no depender de Dios en todas las cosas. Es arrogante no depender de Dios en todas las cosas. Versículo 15, 16. No me voy a detener en el 15, esencialmente voy a apuntar al 16. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso en relación a lo anterior. Pero ahora, perdón. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Es arrogancia no depender de Dios en todas las cosas. Toda vuestras soberbias, o en vuestras soberbias, toda jactancia es semejante es mala. Esta segunda actitud corresponde a los que reconocen que Dios existe y ha revelado su voluntad. Sin embargo, con arrogancia la rechazan. Estos son indiferentes a la voluntad de Dios. Ellos mismos son los que establecen los parámetros sobre los cuales guiarán sus vidas. Ya, ok, ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no me interesa. Lo que yo quiero es hacer mi voluntad. Y estos han cambiado la oración del Señor Jesucristo. No se haga mi voluntad sino la tuya, sino que han dicho que se haga mi voluntad y no la tuya. Jactancia se refiere a quienes hacen alarde de sus propios logros. Una persona jactanciosa es quien hace alarde de sus propios logros. Los autosuficientes, que desean demostrar que son más sabios que Dios, que son capaces de prescindir de Dios en sus vidas. La palabra original traducida como soberbia es alazoneia en griego y era en un principio la actitud del charlatán, que ofrecía curas milagrosas, que no curaban nada y presumía de cosas que no podía hacer, que iba por todos lados hablando y ofreciendo muchas cosas, pero que no cumplía en absoluto porque no eran solamente charlatanería. Por tanto, esto lo que está describiendo es a las personas que se jactan de algo que no pueden cumplir, es decir, de vivir a espaldas a Dios creyendo que son suficientes y capaces y que pueden tener grandes logros en términos humanos. A veces lo tienen, pero eso no significa que en términos espirituales estén realmente cumpliendo la voluntad del Señor. Isaías 47, versículos 7 al 11 da un ejemplo del rechazo arrogante de la voluntad de Dios, registrando las palabras desafiantes y orgullosas de Babilonia. Dice, para siempre seré señora, esa es la jactancia de Babilonia, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, esta es la metáfora, ¿cierto?, que se utiliza respecto a Babilonia. Tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. ¿No parece similar a lo que en la profecía que hace el profeta Isaías ahí respecto a que entendemos como una profecía en realidad que va más allá de un rey terrenal y que tiene que ver con Satanás, cuando dice, yo subiré a las alturas de los cielos? Yo, no aparece el yo ahí, pero está implícito, ¿cierto?, en el texto. Estableceré mi trono y yo seré semejante al Altísimo. El gran problema del ser humano sigue siendo su yo, aún siendo creyente. Debemos ser sinceros, el gran enemigo nuestro es nuestro yo. Y el yo es el que nos lleva a la jactancia. Y el que nos hace pensar que somos mejores que otros muchas veces. Y el que nos hace juzgar a nuestro hermano pretendiendo que estamos en una estatura moral mucho más alta que la de él. Que somos mejores que otros. Eso es porque nosotros hemos pensado que nuestro camino, la forma en que nosotros hemos establecido nuestra vida es mejor, aún habiendo dejado de lado a Dios. Yo quiero que entendamos esto.
no significa que teóricamente dejamos de lado a Dios. Sabemos que Dios es el que es soberano. Sabemos que Dios hace como quiere, donde quiere y cuando quiere lo que Él ha establecido. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y eso lo sabemos acá, en nuestra cabeza, pero en términos reales, prácticos, muchas veces no ocurre, sino que nosotros seguimos teniendo el control del barco, y seguimos en el timón de Él, porque pretendemos, aunque no lo digamos con palabras, que todavía somos los capitanes de nuestro barco. Esto es jactancia. Recordemos la actitud de Nabucodonosor, que es muy decidora al respecto. Ahí registrado en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 29 al 30. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Notan la arrogancia? ¿No es esto lo que yo hice? ¿No es mi sabiduría? ¿No es mi capacidad? ¿No es mi poder el que está implícito en esta obra extraordinaria? Y efectivamente, desde el punto de vista humano, era una tremenda obra. De hecho, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los jardines colgantes de Babilonia hasta el día de hoy, con toda la tecnología que existe, no ha podido ser imitado. Es decir, usando la misma tecnología del tiempo de Nabucodonosor. Eran extraordinarias las obras. Sin embargo, aquí está el problema. Adjudicarse algo que no le pertenecía y dejar de lado a Dios. Yo soy el constructor de esto. Yo soy el constructor de mi propia vida, como dice la gente. Yo soy el constructor de mi propio destino. Yo tengo el control de eso. Eso es jactancia. ¿Y el juicio consiguiente de Dios? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y te dice, Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti. Hasta que reconozcas, y aquí está el punto, que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Dios es el que está en el control, no nosotros, le está diciendo. Nabucodonosor, no eres tú el que tienes el control. Y Dios le dice, yo soy el que tengo el control. Lo demás es arrogancia. Finalmente el juicio de Dios logró lo que él quería, versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad, no según la mía. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien detenga su mano. Eso es lo que Nabucodonosor vivió. Dios es soberano y le dijo, mira, aquí está la evidencia de mi soberanía. Tú eres simplemente una criatura, yo soy el creador. Tú eres simplemente un hombre, yo soy Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere decir, hermanos, a través de esto. Cuidado con la jactancia, cuidado de vivir de espaldas a Dios o de acuerdo a tus propios planes y propósitos, pensando que esa es la forma en que tú estás mostrando que puedes vivir sin Él. El estilo de vida que pone a Dios fuera, a un lado, es completamente equivocado. Es una conducta pecaminosa. Con la declaración, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías, les plantea el verdadero problema. La presunción innata del ser humano de aparentar más de lo que en realidad es. Esa presunción que está en el corazón de toda persona, ese germen pecaminoso que está en nosotros y que es el orgullo y que nos lleva a pensar de que somos autosuficientes, aunque no lo digamos externamente. Hermanos, el Señor nos está enseñando de esta manera a que doblemos nuestras rodillas delante de Él y lo reconozcamos a Él.
pero no teóricamente, sino en términos vivenciales. Esta presunción de creer que por sí solo tenemos el control de nuestra vida. Santiago declara que toda jactancia es pecado. Quien asume esta conducta toma un rumbo equivocado. La vida es jactanciosa cuando el ser humano pone a un lado a Dios y confía en sus propias fuerzas, posiciones, capacidades, pensando que tenemos absolutamente las capacidades, la sabiduría suficiente para hacer de nuestra vida algo bueno. Eso es jactancia. ¿De cuántas cosas somos culpables también los cristianos? Porque nosotros reconocemos que esta es la situación del mundo y eso es evidente y ni siquiera vale la pena reflexionar acerca de eso. Pero ¿qué hay de nosotros, los que hemos confiado en el Señor, los que por la gracia del Señor hemos sido alcanzados, aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz y derramó su sangre? ¿Qué hay de su iglesia? ¿Estamos realmente siendo sometidos a la autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana? ¿O nos estamos jactando de que podemos vivir sin considerar a Dios en nuestros planes y propósitos? Y lo tercero y último es el pecado de no hacer la buena voluntad de Dios. El pecado de no hacer la buena voluntad de Dios. Los adjetivos que aparecen en esta proposición son importantes. La buena voluntad de Dios. Porque eso es lo que dice Santiago, que se reconoce. Este tipo de persona no solo acepta la voluntad de Dios, sino que también reconoce que es buena. Sin embargo, no está dispuesto a obedecerla. Es evidente que no se está refiriendo a paganos, sino a quienes profesan la fe en Cristo. Sin embargo, no se someten a su voluntad, aún sabiendo que es buena, y la palabra tiene la implicancia de algo digno de honor, moralmente excelente. No hay nada mejor que la voluntad de Dios. No hay nada mejor que la voluntad de Dios. Nosotros lo sabemos. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en la eternidad pasada, en un momento determinado, en esa eternidad le dice al Padre: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Yo quiero hacer lo que tú quieres. Recuerden, Él dijo que sus palabras eran las palabras que el Padre le había dado, que sus obras eran las obras que el Padre le había dado que hiciese, que su comida era hacer la voluntad de quien lo envió y su bebida era hacer la voluntad de quien lo envió. Es decir, todo tenía que ver con la voluntad de Dios. Yo vivo para hacer la voluntad del Padre. Yo vengo a esta tierra para hacer la voluntad del Padre. Ahora, sabemos que es buena. Es infinitamente buena la voluntad de Dios. Pablo dice que es buena y también es agradable y perfecta. El punto no es otra vez intelectual, de conocimiento, de entendimiento de que esto es así. Porque el creyente genuino no solo tiene el anhelo por conocer la voluntad de Dios que se revela en las Escrituras, sino que está dispuesto a obedecer. ¿Recuerdan la parábola de los dos cimientos? El que construyó sobre la roca y el que construyó sobre la arena. Los dos escucharon el mismo mensaje, pero uno hizo. Y eso es lo que lo diferencia. Ese es el que construyó sobre la roca, el que hizo la voluntad de Dios. El creyente genuino se deleita en la palabra de Dios no meramente para saber lo que es bueno y agradable delante de Dios, sino para vivir conforme a sus preceptos. Esa es la diferencia. Lo que hace un creyente genuino es la práctica de su fe, no solo lo que dice creer. Un ejemplo típico de quien conocía claramente la voluntad de Dios pero se negó a obedecer, recuerdan, es Jonás. Dios le dijo: ve a Nínive, y él fue y tomó un barco y se fue a otro lado, totalmente lejos a lo que Dios le había mandado hacer, al otro extremo. Pero Dios finalmente hizo su voluntad igualmente, aún en contra de la voluntad del profeta. Pero él no hizo lo que sabía que era bueno. Pecado es hacer lo malo, pero también pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. De un modo directo, Santiago habla del pecado de omisión. Saber hacer y no hacer.
La conclusión es que si una persona sabe que algo es malo y continúa haciéndolo, peca deliberadamente. Si yo sé lo que es bueno y no lo estoy haciendo, yo estoy pecando deliberadamente. Y un creyente sabe cuál es la voluntad de Dios. Está revelada en los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. A través del estudio de la palabra, un creyente genuino sabe cuál es la voluntad de Dios. Y si no la está haciendo, entonces está diciendo exactamente lo mismo que aquel que dice: no voy a tomar en cuenta a Dios en mis planes y en mis propósitos. Si persistían en el hábito de confiar en ellos mismos, tratando de disponer de sus vidas conforme a sus propios criterios, estaban cometiendo pecado. El verdadero sentido de la vida cristiana no está en saber las verdades del Evangelio, sino en vivir conforme a ellas. Vivir conforme a ellas. Por eso yo he dicho en muchas ocasiones esto, y me parece que ya es una convicción absoluta, que erramos, nos equivocamos cuando hablamos más de la contingencia que de la palabra de Dios. Nos equivocamos cuando hablamos más de las cosas que están pasando que lo que tiene que ver con lo que permanece para siempre, que son las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Erramos cuando no estamos apuntando a la persona del Señor Jesucristo como la gran necesidad del corazón del hombre, y que lo que hacen estas circunstancias y contingencias no es más que dejarlo en evidencia. El hombre necesita un Salvador, y entonces nosotros sabemos que es así, sabemos que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a su luz, y no lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que es eso? Eso es pecado, porque esa es la voluntad de Dios, que hablemos de Él, que proclamemos su verdad, que apuntemos a su gloriosa persona y carácter, y que al mismo tiempo en contraste el hombre pueda ver su absoluta pecaminosidad, su necesidad urgente de un Salvador. Debemos hablar más de Cristo que de la pandemia. Debemos hablar más de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, y no solo hablar, sino vivir también conforme a ella. Cuidado con la insensatez, cuidado con la jactancia y cuidado con el pecado de no hacer la voluntad de Dios, vivir bajo esa voluntad. En conclusión, los cristianos debemos reflexionar y evaluar nuestra conducta respecto a nuestra relación con este sistema mundano y alejado de Dios. ¿No estaremos cayendo en las mismas cosas que cae el mundo? ¿No estaremos persiguiendo los mismos propósitos que el mundo tiene sin Cristo? ¿No estaremos anhelando las mismas cosas que el mundo anhela? ¿No será que debemos revisar nuestra conducta como creyentes y como iglesia y apuntar realmente a lo que Dios ha establecido en su palabra? Obviamente que así es. ¿Acaso los cristianos también nos alejamos de Dios? No solo debemos reflexionar sobre el para qué de las cosas que hacemos, sino de cómo las hacemos, cómo estamos viviendo. Muchas veces, el hecho de que Dios en su gracia nos conceda algo que no necesariamente Él quiere que vivamos, que no sea la voluntad de Dios directamente en términos así como nosotros la vemos reflejada en las Escrituras, no significa que Él está de acuerdo con esos planes y propósitos que tuvieron éxito. A veces es todo lo contrario. A veces para hacernos reflexionar de que necesitamos volver, retroceder por nuestros caminos y encauzar nuestros pasos en su camino. Muchas veces la gente sin Cristo, como dice el salmista en Salmo 73, como él observó correctamente, vive exitosamente desde el punto de vista humano, pero es un fracaso rotundo desde el punto de vista de Dios. Es mejor ser un fracaso desde el punto de vista del mundo, pero ser una persona que hace la voluntad de Dios. Tal vez las preguntas fundamentales que nosotros debemos hacernos, y con esto voy terminando, es responder lo siguiente. ¿Dependo de Dios al hacer los planes y proyectos de mi vida? ¿Qué cosas evidencian que yo dependo de Dios al hacer los planes de mi vida? Miren, las dos preguntas tienen una relación directa.
Dependo de Dios al hacer los planes y proyectos de mi vida, y si la pregunta y si la respuesta es sí, en realidad estoy dependiendo de Dios, entonces la segunda pregunta es, ¿qué cosas dejan en evidencia que yo dependo de Dios al hacer los planes en mi vida? Y esta segunda pregunta va a lo que realmente es la vivencia. Teóricamente podemos responder en forma adecuada a la primera, pero cuando evaluamos si esa primera pregunta está bien contestada, es ver si hay evidencia de que eso es así. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la gracia y la fortaleza, la sabiduría y la disposición de corazón que nosotros debemos tener, obviamente, para poder someternos a la autoridad de Dios. Nosotros no tenemos el control, Dios tiene el control. No somos el capitán de nuestro propio barco, Jesucristo lo es. Y Él nos lleva por los caminos o por las sendas que Él quiera llevarnos, por las aguas que Él quiera llevarnos. Y si nos lleva por aguas tempestuosas, está bien. Y si nosotros tenemos otros planes y otros propósitos, entonces el Señor los borra, así como lo está haciendo ahora, nos paraliza en un momento determinado. Entonces es bueno lo que el Señor está haciendo, porque esa es su voluntad. Que podamos vivir realmente para la gloria de Dios, no solo decir que vivimos para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos, Señor, a ella y poder ayudarnos a ver nuestro propio corazón frente al espejo perfecto que son las Escrituras. A poder darnos cuenta de nuestra insensatez muchas veces, de nuestra soberbia y jactancia y de nuestro pecado, Señor, de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Perdónanos, Señor, cuando no hemos hecho tu voluntad y no vivimos de acuerdo a ella todos los días de nuestra vida. Danos de tu gracia para volver otra vez al camino que tú has trazado para nosotros. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.